Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de lo ocurrido los otros días, hace ya unos días, el sábado pasado, si no me equivoco, el cardenal Burke estuvo celebrando una misa tradicional en la Basílica San Pedro, una misa histórica desde el 2022, creo, 21. No se había celebrado una misa tradicional en latín en ese lugar y la misa estuvo llena de muchísimas sorpresas. El cardenal Burke no fue el único que estuvo presente, hubieron otros cardenales, pero entre ellos estuvo el cardenal Ernest Simoni, que yo sé que muchos de ustedes han escuchado de él, y pues él es un cardenal que en el pasado había dicho que había que rezar el rosario 4 veces al día, que había que pedir por los poseídos, y resulta que en esta vez él se encargó pues de decir la oración al arcángel Miguel, de recitar la oración de exorcismo en la Basílica de San Pedro en Roma. Así que hoy yo sé que Jesse nos va a estar hablando un poco de eso, qué poder tiene la oración de San Miguel, cómo fue inspirada en latín, porque la misa fue en latín y que el demonio sabemos que odia el latín, ¿por qué es eso? Y vamos a estar hablando de una conexión que hay con la Iglesia Católica y la Biblia, algo muy importante que tenemos que también hablar, porque a veces las personas no ven dónde está la Iglesia Católica en la Biblia o cómo la podríamos decir, linkear, como dicen en inglés, emparejar o conectar, esa es la palabra, conectar en español. ¿Cómo podemos conectar la Iglesia Católica? Porque sí sabemos que mencionan la palabra cristianos en la Biblia, pero se van a sorprender lo que Jesse nos va a compartir en el día de hoy. Y Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, Luis, y pues vamos a comenzar porque esto a mí me fascina. Aprendí esto como hace 25 años y vi este artículo, digo, ay, hay que compartirlo en español. Claro que sí. San Ignacio de Antioquía fue un obispo que murió, el primer obispo que la tradición nos dice que murió en el año 107 en el Coliseo Romano. Fue mártir. Lo comieron los leones. Y algo interesante, porque vamos a hacer la conexión entre Ignacio de Antioquía y los apóstoles, porque nadie duda que Ignacio de Antioquía fue un obispo católico, nadie, ni los protestantes. Ahora, en este artículo, en este párrafo aquí dice mucho, dice, San Ignacio de Antioquía, el niño que conoció a Cristo y murió por él. Una antigua tradición cristiana identifica al santo mártir con el niño que Jesús puso en medio de sus discípulos para enseñarles la humildad. Y ahí está una foto de un león mordiendo a este santo. Mira, aquí está lo importante, porque eso viene de la Biblia. Mateo 18, verso 13. Verso 3, perdón. Mateo 18, verso 3 dice, en verdad os digo, si no os convertáis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, verso 3. Lo interesante es que la historia de San Ignacio de Antioquía, obispo, mártir y uno de los padres apostólicos más venerados de la Iglesia católica, está envuelta en la grandeza de los primeros testigos del Evangelio, San Mateo. Hay una tradición antigua y piadosa que sostiene un detalle aún más entrañable, que Ignacio de Antioquía, creció y fue obispo, fue uno de los niños que conoció personalmente a Jesucristo y que habría sido el mismo a quien el Señor puso en medio de los apóstoles cuando les dijo las palabras que les leí en Mateo 18, verso 3. Es una tradición de los primeros siglos y esa identificación procede de algunos testimonios de los primeros padres y de antiguas compilaciones hagiográficas que recogieron tradiciones orales conservadas en Antioquía y Jerusalén. Y según estos datos, estos relatos, Ignacio era originario de Siria y habría sido presentado ante Jesús cuando era un niño pequeño en Mateo 18:3. Y el Señor, según la escena evangélica, tomó al niño, lo puso en medio de sus discípulos y les enseñó la humildad como camino al reino de Dios.
como dije, la tradición sostiene que ese niño habría sido Ignacio, quien más tarde se convertiría en obispo católico de Antioquía, segundo sucesor de San Pedro en esa sede y uno de los grandes testigos del cristianismo primitivo, aunque la identificación no puede comprobarse históricamente utilizando solamente la Biblia, pero los padres de la iglesia reconocieron en ella una profunda verdad espiritual que Ignacio, discípulo directo de los apóstoles, encarnó en su vida adulta la misma humildad y confianza filial que Cristo enseñó aquel día. Y lo interesante también, Luis, Ignacio fue un discípulo de San Juan. Y posiblemente la tradición nos dice que conoció también a San Pedro y San Pablo. Y durante su episcopado en Antioquía, defendió con firmeza la fe apostólica frente a las primeras herejías y escribió siete cartas de altísimo valor teológico, en las que aparece por primera vez la expresión Iglesia Católica para designar a la comunidad universal de los creyentes. La primera vez en el año 107, y murió mártir en Roma, devorado por los leones en el Coliseo. Durante su viaje al martirio, él escribió esas 7 famosas cartas, y una de las 7 dice que la iglesia donde coincide el obispo y donde está Jesucristo es la Iglesia Católica. Usa esa palabra. Excelente. Y sabes qué, Jesse, yo creo que tú sabes esto, pero las 7 cartas de San Ignacio circularon también en Roma. Cuando digo circularon también es que fueron aceptadas por la comunidad cristiana, y posiblemente muchos, los apóstoles tal vez habían leído algunas tal vez, pero fueron tan aceptadas que se llegaron a leer en las misas. Ya después, cuando la iglesia, pues inspirada por el Espíritu Santo, surge el canon de la Biblia, pues ya dejan de leerse en la liturgia, pero las cartas de San Ignacio de Antioquía se leían en muchas de las misas, no a nivel universal, pero por lo menos en Roma. Y eso dice mucho. Y menciona la palabra católico. Pues es la sede principal, y por lo tanto, estas 7 cartas tienen un peso para los historiadores cristianos. Cargan mucho peso esas 7 cartas, porque de ahí sabemos mucho de la Iglesia Católica antigua. Así mismo es. Ahora, eso nos lleva, hablando de Iglesia Católica, nos lleva a la conexión con la noticia que estábamos hablando también. Muy bien. De este cardenal y de la misa. Cuéntanos, Jesse, ¿qué fue lo que pasó? Pues comparte el artículo y luego tengo varios comentarios para hacer. Si claro quieres compartir ese artículo. Sí, para los que no saben, el sábado pasado, como les mencioné, hubo una misa tradicional en San Pedro. Hay que darle gracias a Dios, a pesar de que muchas cosas no están pasando muy bien en Roma, como hemos hablado aquí ya. Algo que sí hemos visto es que este Papa es muy, ¿cómo diríamos?, más flexible, dando estos permisos también, aunque han sido muchas las misas que se han suspendido en los Estados Unidos, eso no ha parado, pero ha dado permiso para estas misas. Y yo, como le digo a mis amistades, esto es luz en medio de la oscuridad, si estas misas se pueden realizar. Y pues ahí tenemos una foto del cardenal que vamos a hablar ahora, el cardenal Albanés, un anciano que recitó la oración del exorcismo en la Basílica de San Pedro en Roma. La oración de San Miguel de León XIII, del Papa León XIII, nacida según la tradición de una aterradora visión en la que el Papa escuchó al demonio jactarse de poder destruir la iglesia en 100 años. Esa misma oración. La misa pontifical celebrada por el cardenal Burke en la Basílica de San Pedro sigue dejando noticias, no solo la cobertura mundial realizada por medios y agencias de todo el mundo, también por detalles como el protagonismo por el cardenal Simoni, que es el que están viendo en la foto. Entre los prelados presentes en la misa presidida por el cardenal Raymond Burke se encontraba el cardenal Ernest Simoni, Trochani, creo que se dice, figura emblemática de la resistencia cristiana al comunismo. A sus 97 años, proclamó con fuerza desde el púlpito la oración de exorcismo del Papa León XIII, compuesta en 1890.
El cardenal albanés Ernest Simoni, exprisionero del comunismo, invocó las palabras del exorcismo compuestas por el Papa León XIII en 1890, recordando que la lucha espiritual contra el mal sigue estando en el centro de la fe católica y que se recita al final de la Santa Misa y ahora puede seguir recitándose de modo privado. Nacido en 1928 en Albania, el cardenal Simoni sufrió persecución desde su juventud, ordenado sacerdote clandestinamente. Fue arrestado la Nochebuena de 1963 por celebrar una misa considerada ilegal por el régimen. Condenado a muerte antes de que su pena fuera conmutada por 25 años de trabajos forzados, soportó torturas, trabajos forzados en minas y alcantarillas y vigilancia constante por parte de las autoridades. A pesar de todo, continuó celebrando la misa de recuerdo y escuchando, celebraba la misa de mente, ¿verdad? De memoria, y escuchando las confesiones de sus compañeros de prisión. Liberado en 1981, siguió siendo considerado un enemigo del pueblo y fue obligado a trabajar en las alcantarillas de Shkodër, creo que se dice. Solo tras la caída del régimen comunista en 1990 pudo ejercer libremente su ministerio. En el altar de la Cátedra de San Pedro, este mismo sacerdote, condenado a muerte por celebrar la misa, recitó la oración de exorcismo de León XIII, nacida, según la tradición, de una aterradora visión en la que el Papa escuchó al demonio jactarse de poder destruir la iglesia en 100 años. Profundamente conmovido, León XIII escribió esta oración para fortalecer a los fieles en el combate espiritual. ¿Quieres que continúe, Jesse? Sí, por favor. Sí. Adelante, que veamos allá. Entonces, el cardenal Simoni proclamó solemnemente esta oración. Dice: imploremos al Dios de la paz que aplaste a Satanás bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres ni dañar a la iglesia. Expulsamos de vosotros todo espíritu impuro, todo poder satánico, todo ataque del enemigo infernal, en el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Según relata un medio noticioso, para muchos de los fieles presentes, esta oración pronunciada en la iglesia más grande de la cristiandad fue un momento de gracia y claridad espiritual. En un mundo donde el mal a menudo se disfraza de progreso o tolerancia, el gesto del cardenal Simoni sirve como un recordatorio de que la lucha entre Dios y Satanás no es cosa del pasado. Continúa hoy en los corazones y en la propia iglesia, en un momento en el que se tiende a desestimar la dimensión sobrenatural de la fe. El anciano exorcista albanés recordó lo esencial: la victoria pertenece a Cristo. Su oración recitada en San Pedro resuena como un llamado a la conversión, la vigilancia y la esperanza, prueba contundente de que Dios no ha abandonado a su iglesia. Excelente. Comentario, Jesse. Mira, nosotros en la Iglesia Católica vamos a hablar de los 3 niveles de la oración. Tenemos nosotros oraciones de los laicos. Tenemos oraciones de un sacerdote. Y luego tenemos oraciones de un obispo. La manera en que quiero describir la oración es como una bala en una pistola, en un rifle. Mira, hay balas más pequeñas y hay balas más grandes. Las balas más grandes tienen más pólvora. Lo que estoy diciendo es que las oraciones de un obispo, recitando las oraciones de exorcismo, tienen el nivel más alto de pólvora espiritual. Y los demonios pueden ver el alto radio de destello y sentir los efectos cuando un obispo está haciendo esta oración. La oración de exorcismo católico, el rito de exorcismo que hizo este cardenal, es como hablando como el ejército, es como un bombardeo masivo. El bombardeo masivo, también conocido como bombardeo de saturación, consiste en el bombardeo de una gran área de forma progresiva para infligir daño en cada parte de una zona terrestre seleccionada. La expresión
evoca la imagen de explosiones que cubren completamente una área. Cuando los demonios escuchan a un obispo recitar esta oración, el rito de exorcismo, es como escuchar cañones disparando desde un barco de guerra, un buque de guerra. Solo un obispo o el exorcista designado pueden utilizar esta oración. Esta oración fue escrita por Papa Leo XIII. Esta oración se llama capítulo 3, exorcismo contra Satanás y los ángeles caídos. Solamente un obispo puede rezar esta oración o designar a un sacerdote exorcista que rece esta oración. No se puede rezar, los laicos no pueden rezar esta oración, ni los diáconos. Esta oración nomás puede ser delegada de obispo a un exorcista, al sacerdote. Y esta oración, precisamente, que escribió el Papa Leo XIII como hace 125 años, se llama Exorcismo contra Satanás y los ángeles caídos. Es una oración tan fuerte que la iglesia puso esta oración y la juntó al rito de exorcismo que se escribió en el año 1614 por San Carlos Borromeo. Añadieron esta oración que escribió el Papa Leo XIII al rito de exorcismo que se completó en el año 1614. Y por lo tanto, si lees tú los comentarios de los papas y los teólogos, ellos dicen claramente que esta oración es tan fuerte que cuando un obispo hace esta oración o un exorcista del ritual, es considerado un exorcismo sobre lugares, no sobre personas, sobre lugares. Y han dicho los exorcistas que un obispo que hace esta oración es tan fuerte que él dispersa todos los demonios de una área, una ciudad, un pueblo, una casa, un castillo. Es tan poderosa que la Iglesia Católica dice que esta oración por un obispo dispersa todos los demonios por una área. Por lo tanto, Luis, yo no sé por qué en los tiempos que vivimos, me gustaría ver un día que todos los cardenales o los obispos de las diócesis, cada domingo, se pusieran sus vestiduras sacerdotal, que ellos fueran enfrente de su catedral y hicieran esta oración sobre la diócesis cada domingo hasta que nosotros empecemos a dispersar los demonios y expulsarlos al infierno. Pero por lo tanto, desafortunadamente, muchos obispos han perdido su fe sobrenatural y están hablando de cosas como la ecología o tenemos que salvar las ballenas, cosas que no tienen mucha importancia cuando hablamos de la eternidad. Totalmente, no, totalmente. Y creo que es apropiado. Ahorita mismo sabemos la guerra civil que hay dentro de la iglesia. Esa guerra continúa. Como dices tú, ¿verdad? Hay obispos enfocados en otras cosas y hay otros enfocados en la batalla espiritual. Y lo vemos con los cardenales también. Ahí vemos este cardenal de 97 años. Wow. Recordándonos lo que importa. El cardenal Burke, como dicen en español, que también está bien mayor, estaba ahí presente. Obviamente fue el que presidió, como dicen ahora, celebró la Santa Misa tradicional en latín, que también eso tiene un poder increíble. Pero te agradezco que hayas explicado lo de las oraciones, porque también en el pasado se recitaba al Arcángel Miguel, pero no es la oración de exorcismo, sino la oración de San Miguel Arcángel, que se hacía al final de la misa.
No sé, eso también tiene un poder. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque la misa tradicional usualmente al final se recita. Sí, también la oración a San Miguel Arcángel, esa oración menor, es oración de exorcismo menor. Esta oración es oración de exorcismo mayor o solemne, por lo tanto, pero también la oración pequeña que los laicos pueden y deben decir todos los días en sus oraciones privadas y después de la Santa Misa, esa oración es oración de exorcismo menor. Casi no usamos ese término como laicos, usamos más oración de liberación, pero quiere decir lo mismo. Cuando dices tú oración de liberación, es lo mismo, es completamente igual que decir exorcismo menor. Por lo tanto, el sacerdote es el único que puede hacer el exorcismo solemne mayor, capítulo 2 y 3 del rito, y también puede hacer todas las oraciones de exorcismo menor. Los laicos, nosotros nomás podemos hacer privadamente para nosotros y nuestra familia, tu matrimonio, oraciones de exorcismo menor como San Miguel Arcángel. Qué bien, qué bien. No, me gustó lo que mencionaste. Ajá, adelante, Jesse. Otra cosa que no me quiero mencionar, que muchas personas no saben que el obispo es el exorcista de la diócesis. Es el puesto, la oficina de obispo es oficina de exorcista. La palabra diócesis es una palabra en griego que viene del Nuevo Testamento. Quiere decir territorio. Lo que quiere decir territorio, diócesis, es griego eso. Pero el obispo, él tiene autoridad espiritual como sucesor de los apóstoles sobre todos los católicos en su diócesis. Y como príncipe de la iglesia, los fieles son sus súbditos. Y el obispo, él puede rezar oraciones de intercesión, oraciones de bendición y protección sobre su rebaño. Y en mi opinión, me gustaría ver que un día todos los obispos en el mundo, cada domingo, si ellos rezaran esta oración. Capítulo 3 se llama la oración de San Miguel Arcángel contra los demonios apóstatas, que lo hicieran cada domingo sobre la diócesis como una práctica habitual. Y además también me gustaría ver los obispos hacer una procesión eucarística anual en la diócesis, haciendo estas dos cosas: el rito de exorcismo de la catedral cada domingo, procesión anual en la diócesis. Esas dos armas serían algo muy poderoso en el ámbito de la guerra espiritual. No, correcto. Y creo que lo que hicieron ellos, corrígeme si estoy incorrecto, pero como mencionabas, que sea un obispo quien recite tiene una autoridad tremenda. Él es este señor es un cardenal, que también, aunque la posición cardenal es distinta, ¿verdad? Pero siguen siendo obispos, ¿no? Pero es un cardenal, es un príncipe de la iglesia. Creo que eso también tiene efecto, y que haya sido hecha desde la Basílica de San Pedro, ¿verdad? En la cátedra de San Pedro, que fue donde se celebró, en el altar de la cátedra de San Pedro, fue donde se celebró la Santa Misa tradicional. ¿Crees que eso tiene efecto también para toda la iglesia por ser ahí, Jesse? Yo diría sí, porque Roma es la sede principal, y él obviamente, él hizo este rito de exorcismo con el permiso del Papa, porque el Papa, él es el obispo de la diócesis de Roma, y el Cardinal Burke y ese cardenal retirado, obviamente le dieron al Papa Leo XIV, le dieron el programa de la liturgia que iban a hacer, y estoy seguro que eso no fue una sorpresa, que le dijeron que este cardenal le pidieron si podía hacer el rito de exorcismo en el púlpito, y estoy seguro que el Papa le dijo que sí, porque son personas obedientes y no van a hacer cosas indebidas sin el permiso del Papa. Por lo tanto, ya que lo hizo con el permiso del Papa, que casi estoy 100% seguro que recibió el permiso, esa oración tiene mucho efecto. Bendito sea Dios. Y ese es el tipo de aire fresco que necesitamos, ¿no? En la iglesia. Este tipo de oraciones, este tipo de eventos, este tipo de recordatorios,
porque al ver esto yo lo que veo es eso mismo, la batalla espiritual de frente a nosotros, con esto de la liturgia reverente, con los cantos gregorianos, todos los acólitos, toda la belleza que pudimos ver ese día y ver que ellos lo hagan por el bien de la iglesia, ¿verdad? No es por el gusto de una liturgia que nos gusta más ni nada de eso, es por el bien de la Santa Iglesia, para que volvamos a recuperar las armas para luchar contra los demonios. Porque como bien el Papa León XIII nos dice la historia, él vio muchos demonios en Roma. ¿Sabes? Fue ahí donde los vio. Entonces me parece interesante, decías tú ahorita que esta oración es para lugares. Entonces, pues exactamente en Roma, ahora en el 2025, de nuevo, porque sé que no es la primera vez que recitan este exorcismo, pero de nuevo se vuelve a recitar. Creo que sí es algo poderoso. Estoy seguro que no se ha recitado ahí en mucho tiempo. Totalmente. Totalmente. No, y ahí es principalmente porque hay muchas profecías, como la profecía de Papa Leo XIII, la profecía de San Maximiliano Kolbe en 1917, Nuestra Señora de la Salette en 1947, que Roma iba a ser muy fuertemente atacado por demonios. Por lo tanto, me dio mucho júbilo y alegría que hicieran el rito de exorcismo sobre lugares y territorios en Roma, porque ahí es donde quiere atacar el diablo principalmente. Ya, así mismo es, así mismo es. Excelente. Bueno, Jesse, algunas otras palabras para concluir, que no se nos quede nada. Nosotros como católicos debemos andar haciendo esas oraciones de San Miguel todos los días, personalmente, por tu hogar, por tu familia. Recuerden que nosotros también podemos hacer oraciones de exorcismo menor, y hay muchos en el internet, pero hay uno que yo uso, el que escribió el padre Chad Ripperger. Se llama, el enlace se llama auxiliumchristianorum.com. Auxilium es latín. Lo conozco. Auxilium Christianorum, eso es latín, quiere decir auxilio de cristianos. auxiliumchristianorum.com, y ahí están las oraciones de exorcismo menor que un laico puede hacer todos los días por su casa, por su persona, su familia, y están en español, en inglés, en latín, están en muchos idiomas. Por lo tanto, tenemos que empezar a utilizar esas armas que nos ha dado la iglesia. Excelente, sí, no, qué bueno que recomendaste eso. Hay unas oraciones ahí que incluso yo le he hecho a mis hijas y a mis hijos, ¿verdad? Cuando he sentido que están siendo molestados o lo que sea, pues es muy bueno, es muy bueno. Son de protección, ¿verdad? Y todo eso. Así que excelente, excelente, excelente. Bueno, yo les recomiendo a la audiencia que una vez más compartan el programa, nos sigan por Católicos para Católicos en YouTube y en otros medios también, que nos compartan este programa y que le den me gusta para que más personas lo vean y así nos conozcan. Y les pedimos sus oraciones por nosotros, por cada uno de sus países, por Estados Unidos de América, por todo lo que está pasando en el mundo. Por favor, no nos olvidemos de que tenemos que orar. Estamos ya, terminando octubre, viene la fiesta de Todos los Santos, que no nos olvidemos que ese es el destino y nuestros ojos siempre puestos en el cielo. Y nada, con eso nos despedimos y que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva, amén.